Seguimos estudiando a José, una vida fascinante. Después de estar en la cárcel, es llevado ante Faraón, el hombre más grande en el momento en la historia. Y Faraón está perturbado porque tiene unos sueños que cree que tienen una interpretación, pero no logra encontrar esa interpretación. Y José le dice: bueno, Dios te puso el sueño, esta es la interpretación y esto es lo que debes hacer. El sueño significaba que vendrían 7 años de abundancia y vendrían 7 años de escasez, y Dios se lo estaba anunciando a Faraón justamente para que preservara la vida de toda la población y del mundo entero, porque el hambre se extendió por el mundo entero. Y tenemos a José delante de Faraón con mucha propiedad, hablando acerca de los planes de Dios para la humanidad y cómo salvar a la humanidad. Faraón y todos sus consejeros reales quedaron impactados de la capacidad de este joven para poder crear y diseñar todo un plan que le ayudara a Egipto a salvarse. Les pareció tan bien y les pareció tan elaborado que dijeron: no hay otra persona mejor que tú para que puedas llevar a cabo este plan. Así que inmediatamente el faraón nombra a José como primer ministro de Egipto. Es el gobernador de Egipto. Ahora tiene toda la autoridad, y la única autoridad sobre él era Faraón. Y José dice: listo, pongámonos en función, vamos a poner personas en diferentes sectores del país, lo vamos a dividir el país políticamente y vamos a tener personas que se hagan cargo de todo esto. Y José mismo se fue a recorrer todos los lugares tratando de hacer efectivo su plan, tal como lo hizo. Se viven los años de abundancia en Egipto. José tiene una esposa y José está al frente de un imperio que ha logrado riqueza en medio de la abundancia y que se está preparando para los años de escasez. Incluso cuando llegaron los años de escasez y la gente fue a donde Faraón a decir: Faraón, tenemos hambre, Faraón dijo: vayan a José, él sabe qué hacer con ustedes. Y José efectivamente comenzó a alimentar al pueblo y comenzó a vender y comenzó a intercambiar, a hacer que Egipto y que el faraón se hicieran mucho más ricos de lo que ya eran. José está en una posición de su vida, o en una etapa de su vida, muy diferente a las anteriores. Ahora José es gobernador, ya no es un esclavo, ya no es alguien que come sobros, ya no es alguien que es despreciado, ahora es alguien que es honrado, que es reconocido. Y vemos en la vida de José, justo en este momento de la historia, dos cosas que me llaman profundamente la atención y que te quiero compartir en este estudio del día de hoy. Estamos en Génesis capítulo 41 y el versículo 50, 51 y 52 dice así: antes de comenzar el primer año de hambre, todavía están en el tiempo de abundancia, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Quiero plantear esta idea de los 2 hijos de José, de Manasés y de Efraín, y de cómo hay una representación tan rica de una persona que está viviendo el tiempo de Dios y que está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Vamos primero con Manasés. Manasés es la representación del momento de la vida de José en la que él se percata de que tiene alegría, de que ha superado la tristeza. José ha sufrido, lo hemos visto a lo largo de la historia, no solamente por el rechazo de sus hermanos, no solamente por la traición de sus hermanos, por convertirlo en esclavo, no solamente porque fue calumniado, no solo porque fue echado en la cárcel. Es que José ha sufrido una vida que quizás ninguno de nosotros quisiera, pero se ha mantenido firme en un propósito, y ahora que está viviendo los años de abundancia, José entra en razón al tener su hijo, y me imagino la alegría profunda de aquel hombre al saber que su descendencia comenzaba a salir.
y empieza a pensar que él ha superado las cosas del pasado. Porque definitivamente cuando nosotros cumplimos y vivimos para cumplir el propósito de Dios, tenemos que superar el pasado. Dios no te puede mostrar lo que va a hacer en el futuro para ti si tus ojos están clavados en el pasado. Tu vista necesita reenfocarse hacia el futuro mientras estás en el presente, porque Dios no es un Dios que te lleva a vivir al pasado. Cuando Él te recoge, cuando Él te llama, cuando apenas empiezas un caminar con Él, Él te va a llevar al pasado porque Él va a querer sanar ese pasado. Pero Él no te va a dejar en el pasado, Él te va a llevar a un presente para que empieces a mirar al futuro lo que Él tiene para ti. El pasado no es un lugar para vivir. El pasado es esa etapa de la vida que nos enseñó, bien o mal, agradable o no, el pasado pasó. Y si el pasado no ha pasado, seguimos viviendo en el pasado. Necesitamos vivir en el presente, con vista de futuro hacia los planes de Dios. Necesitamos dar a luz a un Manasés. Necesitamos llegar a esa etapa de la vida en la que digamos, he superado el pasado. Superar el pasado no siempre es fácil. A veces está rodeado de momentos duros, de enfrentamientos contra uno mismo, contra sus propias circunstancias, contra sus traumas de infancia, de juventud, con las cosas y las malas experiencias que hemos vivido. Superar el pasado no es fácil porque tiene que ver con nuestro ego, con nuestro orgullo, tiene que ver con el perdón. Pero José en este punto de su vida, disfrutando de una gran alegría, él dice, yo he superado mi pasado. Por eso a su hijo lo llama Manasés. Tenemos que dejar morir el pasado. El pasado se tiene que quedar donde está, donde debe estar, y nosotros tenemos que enfocar nuestra vista hacia lo que viene. Cuando tu pasado no ha pasado, se vuelve pesado. Es que el pasado que no se supera es una carga insoportable, que no nos deja avanzar, y que si avanzamos, lo hacemos tan lento. Si alguna vez te has preguntado por qué no avanzas tanto como quisieras, por qué no llegas tan lejos como podrías, es que a veces estamos cargando un peso innecesario que es el pasado. Tienes que liberarte y soltarte de eso, y la mejor y el único que realmente puede hacerlo es Jesús. No podemos encontrar otra forma de liberarnos del pasado totalmente. Podemos aprender a convivir con ese pasado. Pero si queremos ser libres y superar realmente el pasado, tenemos que buscar a Jesús y tenerlo en nuestra vida y someternos a su propósito. El propósito de Dios en nuestra vida es de presente y de futuro. Los planes que Él tiene para nosotros son inmejorables, pero en esos planes no entra nuestro pasado. Hay una puerta estrecha por la que puede pasar solamente nuestro presente. El pasado no cabe en este nuevo plan. Y si quieres llevarte el pasado contigo, no lo puedes hacer, a menos que el pasado esté sanado. Si el pasado está sano en tu corazón, tú puedes entrar porque no tienes una carga extra. Tienes simplemente un recuerdo, una cicatriz, pero no tienes una herida que duele. Y así es como tienes que empezar a conquistar el propósito. Tienes que dar a luz a un Manasés. En sentido figurado, tienes que dar a luz a un presente y a un futuro. Nace Manasés, pero después nace Efraín. Y con Efraín José es consciente de otra realidad en su vida. Él dice en Efraín, Dios me ha hecho prosperar en una tierra que me ha causado dolor. Efraín es una representación de la prosperidad de Dios integral, que no solamente tiene que ver con los recursos financieros, sino con todas las cosas de la vida, porque Él reconoce la prosperidad que tiene en medio de la aflicción que ha vivido. La tierra que pudo haber sido su amenaza, ahora es una tierra de bendición, ahora es una oportunidad de crecimiento. José prospera en tierra de aflicción. Egipto no venció a José, José venció a Egipto. Y no fue fácil, tuvo que atravesar un camino difícil. Pero José pudo prosperar en su tierra de aflicción. ¿Cómo prosperó José? Prosperó utilizando los recursos que Dios le dio.
Dios no te hará prosperar con los recursos de otros. Dios te hará prosperar con los recursos que te dio. No me estoy refiriendo a los temas financieros. Me estoy refiriendo a tu capacidad. Me estoy refiriendo a los dones que Él te dio y a los talentos que te dio. Es eso lo que Dios va a usar para prosperarte, para abrirte camino. Así fue como pasó con José. Puso a disposición de Dios y de los demás lo que tenía. Y eso fue lo que utilizó. Y eso fue lo que lo llevó delante de Faraón. Dios te va a utilizar y Dios te va a bendecir con los recursos que te dio a ti. Es por eso que no nos tenemos que comparar con otras personas. Es por eso que no tenemos que envidiar otros ministerios. Dios te dio a ti lo tuyo y tienes que utilizarlo. Tienes que creer en lo que Dios te dio y saber que no se trata de compararse de quién es mejor. Es que si te lo dio a ti es porque con eso Él te va a bendecir. Con eso Él va a abrir camino. Con eso Él va a vencer Egipto. No necesitas lo que otros tienen. Necesitas usar y poner a disposición de Dios lo que ya Él te dio. José demuestra ser un gran administrador de recursos. Demuestra tener una capacidad como mayordomo impresionante. José no solo era un buen administrador de su vida, lo vimos en los estudios anteriores donde él mantenía una relación con Dios, una ética impresionante. Pero José además era un buen mayordomo de todas las cosas. José entendía que él no era dueño de nada de lo que pasaba en Egipto, ni de lo que conseguía en Egipto. Él era un administrador para Faraón de todas las cosas. Enriquecía a Faraón y se enriquecía él mismo, pero no eran suyas las cosas, le pertenecían a otro. Así pasa en nuestra vida. Somos administradores de todas las cosas. No te apegues demasiado a las cosas materiales. No te apegues demasiado a los lugares. No te pertenecen, eres un administrador, Dios te los da temporalmente para que los uses, los administres, les saques provecho, los hagas multiplicar, pero no para que te apegues a eso, no para que te aferres a esas cosas, no las necesitas. Y hay algo que nos ha enseñado la cuarentena, es que hay miles de cosas que pensábamos que eran imprescindibles que no lo son, y hemos tenido que reencontrarnos con lo verdaderamente importante para nuestra vida. Parte de estas características de administrador que tuvo José es que José pudo prever. Lo que José estaba haciendo era trabajando en pro de la visión. José tuvo previsión para entonces tener provisión, para entonces alcanzar una visión. La previsión es cuando tienes la capacidad de pararte donde estás y mirar hacia el futuro y decir, veo lo que puede pasar. La provisión es cuando te preparas para esa visión a la que vas a llegar y vas caminando, vas desarrollando el camino hacia eso. Y la visión es el final de la historia, el final del camino al que estás mirando. Si quieres alcanzar la visión de Dios y el propósito de Dios, tienes que hacer previsión, o sea, tienes que tener fe, tienes que pararte en este punto, mirar hacia el frente y decir, esto es lo que Dios va a hacer. Tienes que ser capaz de prever esas cosas en presencia de Dios. Pero también tienes que entrar a la provisión, que significa poner tus recursos, poner tus talentos, poner tus capacidades, empezar a invertir en tu vida y a trabajar incansablemente por desarrollar y alcanzar esa visión. Una vez que José interpreta los sueños de Faraón y le dice lo que hay que hacer y nombra a las personas en las diferentes regiones para recoger el trigo, José no fue y se sentó en su nueva casa, una probable mansión, a rascarse el ombligo. José se puso a trabajar inmediatamente. Se puede imaginar una mañana en la que José tenía una gira por algún lugar de Egipto y su esposa le dice, José, quédate, mira, tú eres el gobernador, nadie te va a pedir cuentas de lo que tienes que hacer, es tu propia agenda. Y José dice, yo no puedo quedarme aquí dormido todo el día, yo tengo que salir porque el pueblo va a padecer hambre dentro de algunos años y yo estoy trabajando en pro de eso. No sabía exactamente cómo iba a ser ese tiempo de hambre, pero sabía que iba a llegar un tiempo de hambre y se estaba preparando para eso. ¿Cómo te preparas para los momentos difíciles? Esta cuarentena nos enseñó que muchos de nosotros no estamos preparados para los tiempos de crisis. Ahora, nadie sabía cómo iba a reaccionar, cómo reaccionar frente a una cuarentena semejante, a una pandemia como esta, porque no es algo habitual para lo que nos preparamos, pero nos preparamos para los tiempos de crisis y una pandemia tiene los mismos principios de crisis que otras crisis. Entonces sí nos podemos preparar para algunas de esas cosas. Nos agarró con las manos arriba, indefensos, no sabíamos qué hacer. Nos tenemos que preparar para esos tiempos.
Tenemos que invertir en nosotros, tenemos que trabajar. Eso es parte de ser buenos mayordomos, ser buenos mayordomos del tiempo, del dinero, los recursos financieros y materiales. Ser buenos administradores de las relaciones que tenemos con las personas. Tenemos que aprender a mirarnos como administradores, porque si queremos llegar a decir, Efraín, Dios me ha bendecido en una tierra difícil, es porque tenemos que trabajar primero. No vamos a poder tener o nunca vamos a poder dar a luz a un Efraín, o sea, al entendimiento y a la prosperidad de Dios, si estamos de brazos cruzados, si no nos preparamos para lo que viene. Vivimos en el presente porque vamos en pos del futuro, donde Dios ha prometido prosperar a sus hijos. Y sácate de la cabeza, por favor, que la prosperidad solo tiene que ver con riqueza material. La prosperidad es la vida integral de alegría, de gozo profundo, de paz eterna, de esas cosas no tangibles que nadie te puede dar y que asimismo nadie te las puede robar. La prosperidad real, que es la que Dios da, nadie te la puede robar, solo la puedes entregar, pero nadie te la puede quitar. Entonces no pienses en prosperidad como cosas materiales, porque eso la gente te lo puede robar, te lo pueden quitar, pueden jugar contigo. Pero lo que Dios te da, que es prosperidad real, que te hace un ser humano completo, integral, feliz, dispuesto a enfrentar la vida con coraje, con energía, con entusiasmo, esa fortaleza mental, nadie te la puede robar. Está en tus manos y Dios te la ha dado para que la uses. Vamos a hacer un alto en este estudio. Vamos a ir a casa a trabajar en el estudio bíblico, en la guía que hacemos habitualmente, y una vez que terminas la guía, regresas al video para la conclusión. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Nuestra vida está llena de contrastes. Y cuando se trata de la vida cristiana, también estamos llenos de contrastes, pero tal vez les podemos llamar contrastes divinos. Jesucristo dijo una vez que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debíamos confiar porque Él había vencido al mundo. Y es que las propuestas del mundo generalmente son antagónicas a las de Dios. La perspectiva del mundo acerca de las cosas no va de acuerdo a lo que Dios tiene en su mente o en sus planes. El efecto que causa el contexto, la gente a nuestro alrededor, la influencia hacia nosotros en todo el proceso de desarrollo, no siempre es lo mismo que Dios desea para nosotros. En el sentido de que cuando venimos a Dios, Él tiene que sanar muchas cosas que están en nuestro pasado, que han sido afectadas. Y estamos llenos de contrastes porque cuando el mundo nos da una bofetada, Dios nos da un abrazo. Cuando el mundo nos desecha, Dios nos recoge. Son los contrastes que tenemos en nuestra vida, y en nuestra vida cristiana pasa muchísimo. En la vida de José también. Y te los voy a mostrar ahora, y quiero que disfrutes estos contrastes, porque en medio de cada contraste puede haber algo que Dios te esté diciendo, un mensaje para ti. Dicen los textos bíblicos, Génesis 37, 31 al 32. Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Pero encontramos en Génesis capítulo 41, versículo 42, unos años más tarde, que de inmediato dice: el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José, hizo que lo vistieran de ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Contraste número 1. Hay gente a tu alrededor que intentará manchar tu imagen, pero cuando tú estás en el propósito de Dios, Dios te va a restablecer la autoridad quitada. El manto, la túnica de la que se habla, es una representación de autoridad, de posición. Cuando nosotros vemos a una persona vestida elegantemente con un saco, corbata, generalmente tendemos a asumir que es una persona importante.
Porque esta investidura o esto que usamos por fuera siempre representa algo, y en el caso de José representaba una posición de preferencia. Por eso los hermanos tomaron la túnica, la destruyeron, la mancharon con sangre y dijeron: tenemos que deshacernos de esto. Pero cuando él llega delante de Faraón, Faraón le pone una vestidura nueva, fina, elegante, y le da una vez más una posición de autoridad. Aquellos que han intentado dañarte, afectarte, que te han quitado las posiciones, que te han quitado los privilegios, si tú estás en el propósito de Dios, Él restablece la autoridad, una autoridad que nadie más te pueda quitar. Génesis 39, 16 al 20. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa. Entonces le contó la misma historia: el esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, dice ella. Pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado, dijo la esposa de Potifar. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó a que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero después viene Génesis 41, 44, y entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Zafenat Panea. Además le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On, y de este modo quedó José a cargo de Egipto. Vas a encontrar en el camino de tu vida que otros van a querer ensuciar tu nombre, van a querer mentir acerca de ti, van a hacerlo, van a mentir, y esas mentiras van a dañar probablemente algo de lo que has construido. Pero déjame recordarte que si estás en el propósito de Dios, Dios va a levantar tu nombre una vez más. Dios va a limpiar aquello que otros han dañado y Él va a ponerte en una posición de privilegio. Aquella mujer levantó falsos en contra de José y era un hombre íntegro que no merecía estar en la cárcel, pero Dios lo puso sobre todos. El mismo Potifar que un día lo compró como esclavo, ahora debía rendirle cuentas a José, porque ahora José era el segundo en Egipto y no había otro sobre él aparte de Faraón. Tu nombre, ese nombre que tienes, esa identidad por la que has luchado, esa perseverancia que has tenido, esa fidelidad que has tenido, Dios la va a honrar. No importa que otros lo hayan menospreciado, no importa que otros lo hayan desechado o que otros hayan mentido, que otros hayan hablado mal acerca de tus intenciones que eran buenas. Dios va a ponerte en un lugar donde se te reconocerá. Él va a restablecer tu nombre delante de los hombres. Contraste 3. Génesis 37, 18. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, los hermanos, antes de que se acercara, tomaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Pero después viene Génesis capítulo 41, en el versículo 43, que dice: después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: inclínense. Fue así como Faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Nunca va a faltar en tu vida quien desee y quien busque, e incluso quien logre echar tus sueños en una cisterna y burlarse de ellos. Quienes tengan celos de tus sueños y quienes no los crean y quien no los entienda. Pero déjame decirte que Dios te transportará en un carro de lujo al cumplimiento de esos propósitos, porque son de Él. Cuando los propósitos son de Dios, cuando tus sueños son de Dios, no importa quién los tire a una cisterna, Dios hará que se cumplan. Lo que Dios ha prometido para tu vida se va a cumplir. No importa que otros crean o no, no importa que otros estén a favor o no, Dios cumplirá su palabra cuando son sus propósitos en ti, cuando son sus sueños en ti. No hay nadie capaz de detener ni de contener el propósito de Dios en tu vida.
Cree en lo que Dios te dio. Cree en los sueños que Dios te dio. Persíguelos. Ve tras ellos insistente e incansablemente. Lucha por lo que tienes en el corazón. Lucha por los sueños que quieres hacer. No importa los comentarios. Deja de escuchar a aquellos que no creen. Deja de oír y de preocuparte por el qué dirán. Enfócate en lo que dice Dios. Camina, avanza. Encuentra el propósito de Dios mientras lo desarrollas. Pero no te quedes en una cisterna ni dejes que otros simplemente dejen tus sueños en una cisterna. No dejes que otros maten los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, porque los sueños de Dios son inmortales. Contraste 4. Génesis 41:12. Allí con nosotros, dijo el copero delante de Faraón, había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Después, en Génesis 41:38, entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Y luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. El copero de Faraón no hizo una grandiosa presentación de José. Dijo que era joven, que era hebreo y que era esclavo. No creo que esa haya sido una gran recomendación, una carta de recomendación. La que dio el copero que estaba al lado de Faraón no fue grandiosa. Le dijo las 3 cosas que menos le servían para llegar delante de Faraón. Dijo que era joven, alguien sin experiencia. Faraón estaba rodeado de sus sabios, de estudiosos, intelectuales de su época. Y este era un joven. Nadie. Inexperto. ¿Qué le iba a enseñar a un joven a un montón de gente anciana? Segundo, era hebreo. Ni siquiera era egipcio. No tenía rango, no tenía posición social, no tenía apellido, no tenía nada, no era nadie. Era un hebreo. A lo mejor Faraón ni siquiera había escuchado de ellos. Se preguntaba qué tribu será, dónde vivirán. Y tercero, es esclavo. La carta de presentación que da el copero es de un hombre que no tiene nada, que es un objeto de compra y venta. Pero este faraón que escuchó aquella recomendación ahora está diciendo, José, no hay nadie más sabio que tú, no hay nadie más capaz, más competente que tú. Ninguno de estos hombres sabios que está aquí llega a tu nivel. José, tú eres el hombre indicado. La carta de presentación de Faraón fue muy diferente, fue contrastante a la carta de presentación que hizo el copero. Ahora Faraón está presentando a un hombre impresionante, al punto que mandó a que todos se inclinaran ante él cuando pasaba. Le dio su carruaje más importante. Dios sí reconoce el valor que tienes y está dispuesto a darte ese valor, a recuperar para ti el valor. Y de hecho hizo todo lo que tenía que hacer para recuperarlo. Entregó su vida en la cruz, al punto de que a él no le importó lo que ibas a hacer e incluso las veces que le ibas a fallar. Eras tan importante para Dios y lo eres todavía, que entregó su vida por ti. Amiga, no te estoy diciendo esto para que busques a Dios con el afán de que engrandezca tu nombre, o que te dé gloria, o que te dé fama o reconocimiento. Lo que estoy diciéndote es que aunque el mundo quiera destruir tu valor y te haga sentir menos, para Dios eres importante. Y que Él te va a enaltecer y Él te va a engrandecer para que uses esa influencia para bendecir a otros. Justamente para que devuelvas bien por mal. Porque aquellos que te hicieron daño, después tendrán la oportunidad también de hacerles daño o de hacerles un favor. Y entonces escogerás hacerles un favor porque tendrás un corazón sano. Porque has dicho, Manasés, Dios me hizo olvidar, he superado el pasado. Pero también has dicho, Efraín, Dios me ha prosperado, entonces yo bendigo a otros. La bendición que Dios te da es primero porque te ama,
porque tiene planes increíbles para tu vida, pero también para que la compartas con otros. Eres tan valioso para Dios que Él entregó su vida por ti, que Él dejó todo por amor a ti. No dejes que nadie nunca menosprecie ese valor. Y cuando el mundo y cuando la gente a tu alrededor y cuando otras personas te desechen y te hagan sentir menos o te hagan sentir mal, recuerda que cuando estás en el propósito de Dios y encuentras refugio en Él, Él restaurará la identidad y el valor que hay en tu corazón, porque Él te diseñó valioso o valiosa. Y ese valor tienes que reconocerlo y tienes que buscarlo en su presencia. Que nadie menosprecie lo que eres y lo que Dios te ha dado. Y aun cuando otros lo hagan, tú sigue caminando hacia el propósito. Probablemente otros no te valoran. Valórate tú. Y ven a la presencia de Dios y comparte con Él. Y desarróllate en Él. Y crece en Él. Y prospera con Él. Entonces verás cómo Dios abre camino. Cómo Dios abre puertas. Cómo Dios tapa la boca de los enemigos. Y te pone a volar sobre las alturas.